todos nosotros, porque nos podríamos imaginar acaso el poder saber el método a seguir para que el alumno aprenda más, por ejemplo, y en menos tiempo. La neurociencia ya ha ido profundizando y descubriendo los conocimientos sobre el cerebro que pueden favorecer ese aprendizaje y la forma de enseñar, el proceso de enseñanza también, y a revolucionar posiblemente la práctica docente. Bueno, pues para que nos hable de estos temas nos acompaña Juan José Carballo Belloso, médico psiquiatra infantil. Realizó sus estudios en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, que completó en el Hospital Puerta de Hierro. Marchó a Estados Unidos para continuar sus estudios en la universidad, investigando en la Universidad de Columbia, becado por la Fundación Alicia Koplovich. Realizó el doctorado bilingüe en la Autónoma de Madrid. Ha sido coordinador de la Unidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, y actualmente forma parte del equipo de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón. Pero sobre todo me consta que es un enamorado de su profesión y muy comprometido con los centros educativos, cuestión que está ahí en esa relación que la psiquiatría, los centros hospitalarios, juntamente con la educación, no hay tanta relación, que sí debiera de haberla un poquito más, para entender nosotros en los centros de qué manera todas esas prescripciones que ellos hacen podamos llevarlo a cabo de la mejor forma y lo que más interese. Pues está colaborando y colabora con el profesorado en los centros y en las terapias que hay que realizar con los pacientes, alumnos y alumnas de nuestros centros. En nombre del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, Colegio de la Educación, queremos agradecer una vez más a Juan José Carballo Belloso, porque en otro momento también nos ha acompañado, y que haya tenido la deferencia de estar hoy aquí en esa sugerente conferencia sobre neurociencia y educación, que nos ayude a seguir apostando y ayudando a este modelo educativo de que se hablaba por parte de la viceconsejera, abierto e innovador, y para afrontar en educación tantos retos de un mundo de incertidumbre con el que nos encontramos permanentemente en educación y que no sabemos cómo va a ser en el futuro y que tenemos que ir construyendo. Así pues, Juanjo, perdona la expresión de confianza, muy buenas tardes, te damos de todo y gracias por tener la palabra. Muchísimas gracias, Darío. ¿Se escucha bien? La verdad es que es un orgullo y una satisfacción poder estar aquí por las tardes. No sé para ustedes aguantar un psiquiatra a estas horas de la tarde qué tal les vendrá. Su cara de sorpresa a lo mejor ha sido llamativa. Bueno, yo creo que realmente para mí es siempre un placer poder estar en contacto y en diálogo con la comunidad educativa, la parte de psiquiatría infantil a la que me dedico fundamentalmente en la parte práctica, en la aplicación de tratamientos y demás. Pues de alguna manera tengo que recoger algunos de los comentarios que se han dicho en la mesa, ¿no? El privilegio que puede ser obviamente el acompañar a vuestros alumnos, nuestros pacientes en lo que es la continuidad. En muchas ocasiones los trastornos mentales pueden irrumpir en la vida de los chicos y sabemos muy bien que la normalización parte porque puedan triunfar también de nuevo en el colegio. La comunicación fluida con los centros escolares, con los tutores, con los profesores, tanto desde la etapa infantil, en la que nos dedicamos de 0 a 18 años, pero también muchos de ellos en la etapa adulta a joven, pues de alguna manera me permite ver un poquito ese panorama general que trazaban, ¿no? Y que también es uno de los objetivos. La idea de la charla es de alguna manera también ir con pinceladas y en algunos momentos probablemente resulte ciertamente provocador algunos de los elementos que voy a lanzar y en los que espero que en la parte de discusión podamos tener momentos para
diálogo. Diálogo y conexión en áreas en las que curiosamente no hay tanto tiempo organizado para poder pensar cuestiones juntos, ¿no? Parece que vamos por caminos en paralelo, ¿verdad? Atendiendo a los mismos individuos, pero en ocasiones sin llegar a rozarnos. Una especialidad como la nuestra, la psiquiatría, que precisamente trata de comunicación interpersonal, realmente debería pensar mejor en esto de lanzar puentes. Sin continuación quiero presentarles un poquito pues, lo que va a ser el esquema. En breve voy a dar una introducción acerca de lo que son conceptos de neurociencia. Luego me voy a dedicar a lo que viene a denominarse en el lenguaje anglosajón las neurociencias de la educación. Educational Neuroscience sería un poquito el concepto que ha triunfado, digamos así, como nomenclatura. Quiero utilizar uno de los trastornos que probablemente ustedes más conozcan en las aulas, como es el trastorno por déficit de atención, el famoso TDAH, como paradigma de lo que podría ser un trastorno en el que la neurociencia ha investigado mucho y cómo eso puede aplicarse en el aprendizaje, dónde están las lagunas, dónde están las oportunidades o donde evidentemente podemos tener los retos en el día a día. Y luego, como les digo, pues sí, pongo la parte de discusión porque espero y deseo que, como en otras ocasiones que he podido participar con compañeros, con ustedes en alguna de las charlas, realmente las preguntas y el debate pues nos dé para pensar juntos y avanzar en estos datos, ¿no? Bueno, realmente la definición que voy a poner aquí son muy genéricas. Hablamos de neurociencias como un conjunto, digámoslo así, multidisciplinar. Realmente la palabra interdisciplinar y multidisciplinar yo creo que va a ser la clave. Lo que vamos a tener que pensar que durante mucho tiempo se vivía pues, en muchas ocasiones a los campos de conocimiento aislados, ¿no? Y que probablemente ahora mismo lo que tengamos que pensar es cómo se juntan diferentes departamentos para que cada uno de los profesionales que se dedican a cada una de estas áreas pueda generar conocimientos que sirvan y utilizar lenguajes comunes. Bueno, áreas tan diferentes como la biología, la genética, la física, la química. Muchas gracias. Probablemente la necesite a lo largo de la charla. La informática, la farmacología, la psicología, la psiquiatría, la neurología, que utilizan lenguajes que en ocasiones son diferentes, refiriéndose a conceptos en ocasiones más abstractos. El lenguaje común, el desarrollo común es uno de los retos que tenemos. Sobre todo vamos a hablar sobre el sistema nervioso central, y esto sí es importante tenerlo en cuenta porque es una de las críticas que más recibe el campo de la neurociencia, al igual que pueda recibir la psiquiatría biológica, que es el campo del reduccionismo, reducir todo a lo que son fenómenos de tipo neurológico. Avanzaremos un poco en ese sentido porque obviamente no es únicamente el cerebro lo que vamos a mirar, sino toda la dimensión de lo que son las representaciones mentales, ¿no? Entonces, la actividad cerebral y la conducta, lo observable. El conocimiento de funciones específicas del sistema nervioso central es la función que ocupa, en este sentido, cómo se organiza el cerebro, cómo funciona en los procesos, como les digo, cognitivos. Ahora mismo se escapa, ya no es un área concreta, es la cuestión de cómo se relacionan las diferentes áreas del cerebro. Hablaremos posteriormente en mayor detalle. Y sobre todo la respuesta de adaptación al medio, ¿no? Estamos hablando de cómo nos tenemos que adaptar nosotros como profesionales de la educación a las nuevas tecnologías, pues precisamente eso va a requerir plasticidad en el cerebro, nuevas localizaciones. Nuestro cerebro tiene que buscar de alguna manera mecanismos para adaptarnos a los retos, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre pongo este ejemplo cuando hablo de las neurociencias acerca de lo que es la base en el cerebro. Hubo tiempos en los que no se pensaba que la conducta del ser humano viniera otorgada por el cerebro, ¿no? Pero ya en el corpus hipocrático lo que vemos aquí es que sí se daba ese pensamiento, ¿no? Digámoslo así, retando algunas otras concepciones que daban prioridad a algunos otros órganos, como pudiera ser el corazón, ¿no? En este sentido, el cerebro ya desde la antigüedad ya se le ve que tiene esa capacidad de organización Princes, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente un recuerdo de cómo se le va dando esa localización, ¿no? En principio es cierto que la parte de neurociencias está logrando evidentemente un lugar privilegiado en lo que es la parte de salud mental, de los trastornos psiquiátricos y cómo estamos de alguna manera yendo más allá de lo que es el conocimiento únicamente de patologías psiquiátricas y ahondando en lo que son estos campos de disciplina que hablaba anteriormente. Los avances
avances en los aspectos genéticos, ambientales, la relación, la interacción entre genética y ambiente, porque está superando muchos de los debates anteriores en los que se le daba predominancia a una de las partes, ¿no? En los que se entendía el origen del enfermar psíquico más basado en aspectos sociales o más en aspectos únicamente psicológicos, y ahora mismo los modelos interactivos, los modelos de vulnerabilidad es lo que está de alguna manera predominando en todo lo que son las explicaciones causales. Este trabajo, que no sé si lo conocerán, fue uno de los trabajos que de alguna manera marcó un paradigma en lo que puede ser la concepción de los trastornos psiquiátricos a través de lo que son los endofenotipos, los fenotipos intermedios. Para entendernos, fenotipo es de alguna manera lo que utilizamos los clínicos para hablar de la persona que tiene un comportamiento en este sentido determinado por un trastorno. Por ejemplo, podríamos poner el fenotipo de los pacientes que pueden tener un trastorno por déficit de atención, pues niños revoltosos, inquietos, ¿vale? El genotipo haría mención a los factores genéticos que pueden estar influyendo en la aparición de este trastorno. Efectivamente, hablaremos con posterioridad que el trastorno por déficit de atención tiene una gran base genética, ¿vale? Pero entre ese gen y ese fenotipo, entre esa vulnerabilidad genética y esa expresión conductual, lo que se ha visto es que entre medio existen los fenotipos intermedios, ¿vale? Los denominados endofenotipos, que probablemente sean los que más se relacionen con la vulnerabilidad genética, ¿vale? En este sentido, lo que vamos a tener es que el endofenotipo sería ese componente medible, ¿vale?, a lo largo del camino entre la enfermedad y el genotipo distal, ¿vale? Entre ese fenotipo, imagínense ese niño con el trastorno por déficit de atención, y esos genes que le condicionan esa mayor vulnerabilidad, ¿vale? Los hallazgos, entonces, pueden ser, como les digo, de múltiples niveles, y en esas son las investigaciones actuales de los trastornos complejos, como lo son los trastornos de la neuroconducta. Neurofisiológicos, bioquímicos, endocrinológicos, neuroanatómicos, inmunoneurológicos, ¿vale? Por tanto, estas medidas de funcionamiento neuropsiquiátricas serían de alguna manera los que nos permitirían avanzar mejor en el conocimiento, ¿vale? En este sentido, la idea, pues aquí clásicamente el estudio fue con uno de los trastornos que llamamos trastorno mental grave. Entiendo que casi todos los que estén aquí en la charla pues habrán escuchado hablar de lo que son la esquizofrenia, los trastornos del espectro esquizofrénico, ¿no? Pues de alguna manera el fenotipo de los pacientes con esquizofrenia, en lo que Gottesman expuso, fue que realmente los avances en esta enfermedad a la hora de buscar la vulnerabilidad individual probablemente no vendría de estudiar únicamente la base genética de estos pacientes. Se encontraban muchísimos estudios en los que no era posible replicar hallazgos genéticos, sino era ir a un nivel más inferior, como son estos aspectos endofenotipos. Por ejemplo, desde el punto de vista neuropsicológico, pues estudiar vulnerabilidades como pueda ser de memoria de trabajo. El estudio, de alguna manera, de esos factores genéticos podía inducir un mayor avance en el conocimiento de la vulnerabilidad de un individuo dado. Se utiliza no solo para el diagnóstico, sino también para las respuestas terapéuticas, nos pueden servir también para lo que sería una medicina más individualizada, ¿vale? Esto lo quiero ligar, la parte de medicina individualizada, con lo que sería probablemente algo que hablaremos después de lo que sería la enseñanza individualizada, ¿vale? Ese concepto que, como les digo, vamos a ver cómo lo ligamos, ¿vale? En principio, ¿cómo se realizaría? Pues clásicamente lo que hacemos, o lo que hemos hecho los médicos de toda la vida, es hablar con los pacientes, ¿vale? De alguna manera eso es indiscutible que vamos a tener que seguir haciéndolo. Y de alguna manera el modelo lo que explica es cómo se pueden incorporar otros aspectos para, digámoslo así, conseguir una mayor información más dirigida a la vulnerabilidad individual de cada sujeto. Esto nos llevaba solo a la parte del gen, pero en los últimos años, después de ese estudio, lo que aparece ya no es solo la vulnerabilidad genética, sino que además tenemos que esa expresión genética, ustedes conocen lo que ha sido el proyecto Genoma, ¿verdad? Y además lo que incluye es que una vez que hemos conocido el factor, digámoslo así, y hemos descifrado perfectamente el genoma, nos damos cuenta que ese genoma se puede activar en determinados momentos o no activar. Mismos gemelos con la misma dotación genética pueden desarrollar enfermedades o no, dependiendo en ocasiones de aspectos sociales que les rodeen.
Entonces, de nuevo volvemos a una situación en la que no es solo la biología per se, sino la influencia de otros aspectos en la vida de las personas, la parte social, la parte familiar, el ambiente, ¿no? En este sentido, pues eso provoca una activación o no a nivel de histonas y de alguna manera, pues eso provoca las reacciones que se denominan de metilación y que pueden, como les digo, silenciar la activación de determinados genes, que se pueden silenciar en determinados momentos del desarrollo y que importa efectivamente cuando ocurran los eventos vitales en la vida de las personas, ¿no? Especialmente los que nos dedicamos a la parte de la psiquiatría infantil, pues evidentemente traumas, situaciones de abuso, bullying y demás, pues obviamente nos importa de una manera plural porque sabemos la importancia que pueda tener, como ven, no solo en el momento presente, sino en la activación futura. Miren, uno de los temas que estaba escuchando cuando hablábamos de la necesidad de conectar el mundo de la educación con la psiquiatría, ¿no? Hablábamos antes de que vivíamos en mundos paralelos. Fíjense que uno de los temas ahora mismo, superado el tema del genoma, está en lo que se viene a denominarse el conectoma, el proyecto conectoma. ¿Lo habían escuchado? ¿No? Vale. Bueno, pues que sepan que desde 2010 hay una red muy potente a nivel mundial, desde hallazgos desde el punto de vista neuroanatómico, con muchas resonancias magnéticas, es decir, lo habrán escuchado, estudios, que lo que están avanzando ya no es tanto en la localización topográfica de las lesiones, sino que más bien lo que están mirando son como mapas del cerebro, cómo se comunican unas áreas con otras, cómo están hablando unas zonas del cerebro con otras, ¿vale? Eso del conectoma, ¿de acuerdo? Entonces, utilizan un esquema similar a lo que hablábamos antes del esquema del endofenotipo, ¿vale? Pero incluye en este sentido estos marcadores, como digo, de neuroimagen y neurofisiología, que lo que nos van a permitir, como ven aquí en los gráficos que intentan representar, son las áreas que más se conectan, como si fueran aeropuertos, ¿vale? Pongamos que hay zonas del cerebro que reciben más vuelos que otras, ¿vale? Que son lo que denominamos aquí en rojo los rich club, ¿vale? Van a ser zonas del cerebro que de alguna manera tienen más conexión unas con otras, ¿de acuerdo? Lo que se está mirando o intentando ver es por qué esas zonas, qué importancia relativa tienen, ¿de acuerdo? Hay críticos, el premio Nobel de Neurociencias, que son muy críticos a la hora de poder establecer todas y cada una de las conexiones, creen que es un proyecto excesivamente ambicioso, pero sí, incluso los más escépticos, sí comentan que puede dar, digámoslo así, o arrojar luz, por lo menos en aquellas zonas que más se repitan con valores más altos, digámoslo así, esos puntos rojos en los que de alguna manera se ve que hay mayor aglutinación de conexiones, ¿no? Ahora mismo se están realizando estudios, como le digo, a nivel mundial, y creo que se está haciendo un esfuerzo a nivel colectivo por intentar poner todas esas imágenes juntas, siguiendo protocolos de investigación similares, que básicamente las máquinas, los métodos de reclutamiento sean similares para que se puedan aglutinar y que de alguna manera la metodología sea válida, ¿no? Están realizándolo no en pacientes necesariamente con trastornos psiquiátricos, sino también en personas sanas, para poder de alguna manera diferenciar lo que son trayectorias que se vean afectadas precisamente por la aparición de un trastorno mental en comparación con lo que sería el funcionamiento de un cerebro normotípico. La parte del hemisferio que ven arriba en rojo, esas conexiones del cuerpo calloso, pues sería esa zona que comunica mucho el hemisferio izquierdo con el derecho, ¿no? Es el área de comunicación, ¿no? Las mujeres lo tienen más desarrollado. Es un hecho. Con el marco de lo que sería la neurociencia, lo que quería de alguna manera era poder desembarcar ahora en lo que puede suponer la neurociencia en la educación, que es un campo que no ha sido, digámoslo así,
explorado sin mucha crítica, ¿vale? Yo no me dedico a lo que sería la educación, soy médico y demás, pero obviamente también con los estudiantes de medicina y demás he tenido el privilegio de enseñar a los alumnos de quinto de medicina y en las prácticas ahora de sexto, y evidentemente bueno, pues es una situación en la que uno pues tiene que plantearse cómo mantener alerta al estudiante, cómo tiene que de alguna manera conseguir que preste atención y se supone ya en un momento de la carrera en la que uno ya está pues, prácticamente con una vocación ya lanzada. La parte de psiquiatría no suele ser una de las vocaciones que más predominen en nuestra carrera, pero la parte del conocimiento de la conducta humana obviamente siempre llama la atención. En la parte de la educación y la parte de lo que es la relación en lo que sería la educación de los niños, lo que vemos es que en muchas ocasiones, desde el punto de vista práctico, nuestro quehacer diario puede entrar en conflicto con lo que es el alumno en el colegio. El niño que puede ser molesto para los compañeros, para dar la clase, y cómo las necesidades de los niños y las necesidades del resto de los alumnos, el seguir las clases, se pueden ver en peligro, y cómo de alguna manera pues, algunos profesores pueden entender que estamos pidiendo que haya una extensión del tratamiento en el aula, ¿vale? Y cómo pues, vemos nosotros como los padres quieren defender el mejor derecho de su hijo para que se le dé todo tipo de oportunidades al niño. Y en eso pues, nos encontramos en ocasiones pues, en mitad de ese conflicto a la hora de intentar individualizar el mejor de los tratamientos, ¿no? ¿Cómo se ha podido, digámoslo así, dilucidar qué estrategias pueden ser mejores para ayudar a los niños que puedan presentar diferencias en el desarrollo cerebral? Cómo pueden ser desarrolladas e implementadas estrategias para que puedan cursar de alguna manera diferencial en el aula, si hay que desarrollar programas específicos para estos niños, si debe hacerse generalizado a todos los niños independientemente de que tengan o no un trastorno reconocido, ¿no? Esas preguntas son las que en el debate de los educadores están dentro de las preguntas en responder, obviamente completamente, pero es cartas, incluso diálogos duros entre algunos de los representantes de la neurociencia a favor o en contra de la neurociencia de la educación, ¿no? Yo voy a intentar pues, hacer un poco de abogado del diablo y voy a intentar mostrarles lo que en definitiva en la revisión he podido hallar y de alguna manera pues intentar explicar, al igual que hablábamos antes de la neurociencia en general, porque la neurociencia de la educación pues va a ser la intersección de diferentes disciplinas que van a de alguna manera aglutinar conocimientos que vienen de la neurociencia básica, de aspectos de la neurociencia cognitiva, especialmente basado en todos los aspectos de la neuropsicología, la psicología cognitiva, también de aspectos propios de la psicología del desarrollo, y que de alguna manera podemos intentar obtener esos conocimientos para beneficio del aprendizaje y de la enseñanza, ¿vale? Digámoslo así, que la neurociencia se centraría más en los aspectos propios biológicos del sistema nervioso, que la neurociencia cognitiva pues de alguna manera haría más mención a lo que son las representaciones mentales, lo que vienen a denominar las cogniciones, ¿vale? En cuanto a actividad neuronal y bueno, pues la educación obviamente estaría más centrado en los procesos de metodologías, como hablábamos antes, de enseñanza y aprendizaje. Y sin duda, pues lo que ocurre, como ocurre en muchas de las disciplinas que hablábamos anteriormente, es que pues van a utilizar herramientas analíticas diferentes e intentar utilizar un lenguaje común, pues supone una torre de Babel, ¿vale? Entonces, bueno, el marco en los que abogan los que están a favor de la neurociencia de la educación es intentar que sea un marco claramente integrador y que de alguna manera pues, la neurociencia fuera esa combinación en cuanto a neurociencia, aspectos cognitivos y propiamente del aprendizaje. Los estudios de muchos años se basaban fundamentalmente en la psicología educativa, que hacía de traductora en este sentido de los hallazgos de la neurociencia, e intentaba de alguna manera ponerlo sobre la mesa en la vía de la educación.
hay nuevas estructuras que intentan que vaya directamente los conocimientos de la neurociencia al mundo de la educación, que sean los propios profesores quienes quieran esas competencias para poder de alguna manera estar formados y entender lo que serían cuestiones más propias del neurodesarrollo y lo que serían cuestiones propias de cómo se puede aprender mejor dependiendo un poco de las características de los niños. Entonces, bueno, en principio la diferencia que tenemos en cuanto al objetivo, en cuanto a lo que decíamos antes del modelo de neurociencias en el ámbito médico o estas neurociencias en el ámbito de la educación, realmente las bases serían las similares, el objetivo sería muy similar. La única cuestión que diferenciaría a lo mejor el objeto de trabajo, que en el modelo médico vamos a hablar de niños que presentan ya un déficit, que presentan alteraciones y que de alguna manera lo que vamos a buscar fundamentalmente son labores para intentar remediar esas dificultades. En el ámbito de la educación no necesariamente tenemos que incluir únicamente a los niños que tienen una problemática, sino se van a buscar elementos básicos del desarrollo normotípico, de intentar entender bien cómo son los procesos básicos de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, es importante para esto pues, entender cómo funciona el cerebro, cómo hay conceptos como el propio desarrollo evolutivo, cómo va el cerebro a lo largo del tiempo desarrollando y de alguna manera especializándose por áreas, ¿no? Lo que ven aquí son modelos de desarrollo normal, en lo que vamos a ver que desde el inicio de la vida hasta la etapa adulta joven, lo que va a ocurrir fundamentalmente son, digámoslo así, una selección de lo que serían las aspectos neuronales y lo que lleva condicionado durante los primeros años de vida el proceso de pruning, el proceso de poda cerebral, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una especialización de nuestras áreas del cerebro, ¿vale? Que van a acabar de madurar, pues como vemos aquí, en ocasiones no llega hasta la etapa adulta joven. El último área en madurar es la región orbitofrontal, las regiones más frontales, las que tenemos el cerebro más moderno. Se encargan, entre otras cosas, fundamentalmente de la atención y la concentración, del control de la impulsividad, el control de la hiperactividad, y son áreas que tienen una importancia radical en todos los fenómenos que llamamos funciones ejecutivas y que están muy relacionados con el aprendizaje. Es importante también entender que hay partes del desarrollo que sí siguen un desarrollo, digámoslo así, más armónico, un desarrollo continuo, y otros que vemos que otras formas del desarrollo, del neurodesarrollo, dan esos saltos evolutivos, lo que se denomina el desarrollo saltígrado. No hay necesariamente en todas las actividades y en todas las áreas cerebrales una forma similar de evolución. En cada parte y cada área, pues de alguna manera hay que mirarlo. Luego hablaremos un poco de mitos que puede haber de la neurociencia e intentaré explicar el por qué puede haber digámoslo así, esta confusión. La psicopatología del desarrollo también nos puede ayudar a entender que de alguna manera lo que vamos a ver en un momento evolutivo del niño no necesariamente es definitivo, ¿vale? Esto que hablábamos de la continuidad, la normalidad de la conducta muchas veces es normal en los niños, en determinados momentos pueden presentar alteraciones del comportamiento que no necesariamente van a ser pervasivas, que van a ser frecuentes, que la discapacidad, cierto grado de discapacidad puede mejorar a lo largo del tiempo, va a depender mucho de las intervenciones que se realicen, mucho va a tener que ver la ventana de tiempo en la que se realicen las intervenciones, cuándo se lleve a cabo, cuándo es mejor, evidentemente, especialmente me estoy refiriendo a las cuestiones de estimulación temprana, que tienen mucho que ver en nuestro campo con los trastornos del neurodesarrollo. Y bueno, pues en ocasiones también es importante entender que la evolución no está, digámoslo así, determinada, ¿no? No hay que lanzar, digámoslo así, ya una visión catastrofista sobre la evolución de los niños, ni por parte de los padres, ni en ocasiones tampoco desde la comunidad educativa en niños que puedan tener problemas en esta etapa. Y luego que nuestros diagnósticos en la parte de psiquiatría también tienen un elemento, obviamente, de contexto social que no podemos perderlo de vista. Entonces, bueno, la parte, como les decía, de las promesas, ¿no? Este es un artículo reciente un poco contestando una de las críticas de uno de los psicólogos cognitivos que más critica precisamente el aspecto de la neurociencia educativa. De alguna manera lo que viene
a resaltar es la capacidad predictiva que puede tener los enfoques de neurociencia en lo que sería predecir qué alumno va a aprender mejor con determinadas técnicas analíticas, determinadas técnicas de neuroimagen, basadas fundamentalmente en estudios que se han realizado en el tema de la dislexia, por ejemplo. Ya saben que ha cambiado mucho la concepción desde ser un problema de la lectura a un problema del reconocimiento de lo que sería la conciencia fonológica, ¿no? En ese sentido viene avalado por muchos de los estudios de neuroimagen donde se ve cuáles son los efectos a nivel de lo que sería la representación de lo que serían los sonidos, ¿no? En este sentido, esos estudios que permiten avanzar en lo que sería la definición de conceptos, la definición de mayor riesgo para el aprendizaje, pues de alguna manera sugiere el autor que puede ser la base que permita avanzar en el reconocimiento de intervenciones que sean más precisas para los alumnos que tengan unas determinadas características, ¿no? Y eso, de alguna manera, es lo que defiende este autor y propone pues, esta triple estrategia en lo que sería una base de la neurociencia, de un estudio, digámoslo así, equiparándolo a las ciencias biológicas, pues serían laboratorios, ¿no? En los que se elaborarían pues, esos estudios más de ciencia básica, que tendrían que llevarse a las zonas de experimentación, a lo que sería la psicología aplicada, la psicología educativa aplicada, para luego poder, una vez que se confirmen esos hallazgos, poder ser llevados a cabo en lo que sería la generalización ya en las aulas con los alumnos, ¿no? Y a su vez, pues recibir ese feedback de lo que los profesores van viendo con cada uno de los chicos, que van siendo necesidades que no están bien cubiertas, ¿no? Y ese diálogo continuado, pues de alguna manera en ese feedback, como ven en las líneas inferiores, pues de alguna manera retroalimentaría el sistema, ¿no? Obviamente pues es un esquema, como les digo, ambicioso, y en el día de hoy pues son pocos los estudios que realmente han podido realizar todo este círculo, ¿no? Entonces, bueno, de la teoría a la práctica, pues básicamente es lo que comentan, pues buscar marcos hipotéticos en los que podamos pensar que pueda haber una alteración, intentar llevarlo a cabo con medidas y de alguna manera ver cómo eso puede influir en nuestro quehacer diario en el aula, ¿no? Entonces, bueno, sí quería comentar un poquito con una de las reflexiones que hacen desde la neurociencia educativa, que puede tener mucha influencia, dado bueno, los recursos que ahora mismo se disponen de poder investigar en niños que puedan presentar ya de por sí algunas alteraciones que requieran por sí mismo un pensamiento acerca de cómo podemos modificar o bien su currículum o la forma en la que se les puede dar las clases para que mejoren, ¿no? Y en este sentido los trastornos del aprendizaje, los trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno por déficit de atención, pues es uno de los que el autor comenta que se puede de alguna manera aventurar a pensar en formas de ayuda, ¿no? Entonces, bueno, unido a esa reflexión y unido también a la prevalencia de lo que son las consultas que vienen de los centros educativos, las consultas de psiquiatría infantil, pues de alguna manera sí quería mencionarle un poco, porque en eso sí que tenemos un trabajo en equipo frecuente, ¿vale? Fíjense que el trastorno por déficit de atención es bastante prevalente en la infancia y supone muchísima carga de consultas en la parte de psiquiatría infantil. Deja de ser un trastorno, como digo, de la función ejecutiva, y de alguna manera, pues como les digo, puede llegar en algunos estudios a suponer hasta un 50% del trabajo diario de lo que hace un psiquiatra infantil en consultas. No es la prevalencia, por supuesto, en la población general. La población general, de alguna manera, los estudios indican que puede rondar alrededor del 5% de los niños en etapa escolar, que ya es bastante. Y se ha visto que esa cifra es bastante estable en razas y culturas. Pensamos un 5%, o deberíamos pensar que en las aulas deberíamos tener varios alumnos, ¿eh? Y en este sentido puede variar un poco más la prevalencia, dependiendo un poco de lo estricto que se hagamos con los criterios, y en este sentido pues el tipo de entrevista que se emplee. Pero como les digo, más o menos sobre esas cifras son los datos internacionales. Podemos hablar más en el debate si quieren, obviamente, pero sí que les quería traer esta diapositiva acerca de lo que ahora entendemos en ocasiones como, bueno, pues es que ahora hay más hiperactivos que nunca, es que esto es una invasión americana,
Esto es, bueno, realmente las descripciones primeras que existen son de ya hace tiempo, en este sentido son descripciones clásicas que existen de niños que bien podrían haber recibido los diagnósticos, ¿vale? Y lo que vemos aquí en la clasificación americana, pues en el pasar de los años hasta el nuevo DSM-5, fundamentalmente van captando los mismos criterios, van cambiando en ocasiones alguna de las frases, pero van siendo bastante estables, ¿vale? Entonces yo les traigo aquí a Bart Simpson, que es una representación bastante gráfica de un fenotipo, ¿vale? Si alguien no entendía bien la palabra fenotipo, pues fenotipo es la imagen que tenemos. Pues nuestro Bart Simpson sería como el fenotipo del paciente con TDAH. Sí les traigo de alguna manera lo que sería la presentación clínica de los niños que presentan ese trastorno, un poquito para poder ver qué va a contarlo en las clases, porque rinde por debajo de sus posibilidades, que siempre está en su mundo, que a pesar de saber cómo se realizan las tareas no lo quiere realizar, olvida apuntar las tareas, olvida llevar los trabajos y que pues, obtiene finalmente bajas notas escolares, como vemos aquí el fail, ¿no? Anglosajón. Los padres lo que nos indican es que pues, constantemente que se aburre, que no quiere ponerse a estudiar, que requiere una supervisión continuada, que se distrae con cualquier cosa y responde a todo con un no sé y responde lo primero que se le viene a la cabeza. Evidentemente se acompañan en la gran mayoría de estos datos, especialmente los varones, de una hiperactividad e impulsividad mayor de lo que esperamos para su edad. No puede estar quieto, en la clase pues, se interrumpe, se levanta, busca excusas para ir al baño, afilar el lápiz, recorrer la clase, mover, toquetear el lápiz, morder lo que tenga a su mano y como les digo, pues de alguna manera es descrito como si tuviera las pilas de Duracell. No me atrevía a poner la marca por aquello de que pudiera ser publicidad, no sabía cuánto de serio teníamos que ser, pero con tanta presidencia hoy me cortaba un poco. Interrumpe las clases, no deja hablar por teléfono, es una de las quejas que más nos comentan las mamás, le están a las faldas, no pueden mantener conversaciones, ¿no? Y no ven peligro, son temerarios, muchas veces en las edades más pequeñas, pues son niños que suben en los parques y viven las madres con el alma en vilo, ¿no? Entonces, bueno, es un trastorno que de alguna manera da la cara de manera diferente, que de alguna manera hasta hace poquito se pensaba que era solo un trastorno en la infancia, hemos visto que mantiene la evolución en la adolescencia y también en la etapa adulta, ¿vale? Los factores, como les digo, ahora pues lo que vamos a ver es los estudios que hemos tenido del fenotipo de Bart Simpson a lo que son los estudios de genética y cómo la neurociencia ha ido avanzando para estudiar estos endofenotipos, ¿no? Entonces vemos aquí porque que tienen muchos marcadores genéticos, ¿no? Entonces, Bart Simpson a Homer Simpson, si es que la genética en este sentido tiene mucho que ver, y normalmente pues si ven ustedes el peligro que tiene Bart Simpson al inicio, en el que casi pone en peligro de radiación a todo el pueblo de Springfield, pues es uno de los errores que vemos más frecuentemente en el trastorno de pérdida de atención en la parte adulta no tratada. La inatención es el trastorno que más persiste, se pierde la hiperactividad, se vuelven más pasivos, normalmente asociados a problemas de salud física, obesidad, ¿vale? Y de alguna manera pues está en la recuperación. Nosotros hemos podido en mi etapa en la Fundación Jiménez Díaz pues, replicar algunos de los hallazgos de la genética en población española y de alguna manera lo que se ve es que hay una alteración fundamental en sistemas dopaminérgicos fundamentalmente, ¿vale? Que es lo que de alguna manera se ve que más afecta a estos niños el metabolismo de la dopamina y que de alguna manera se ve que eso está muy en consonancia con los tratamientos que aplicamos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay otros aspectos que no solo es la genética, es tan heredable como la talla, ¿vale? Un poco para que se hagan esa idea de lo que se ve en familias, ¿vale? Pero también es cierto que de alguna manera hay otros factores de riesgo que hay que tener en cuenta. Yo trabajo en el Gregorio Marañón y trabajo en colaboración con el Departamento de Neonatología, que es una de las unidades de más prestigio a nivel nacional, pues evidentemente con niños que han tenido un estrés, un bajo peso al nacer. Estamos hablando de niños con bajo peso. No es infrecuente que en el seguimiento, en los protocolos que tenemos conjuntos, uno de los trastornos que podamos ver son trastornos de neurodesarrollo, incluidos los problemas atencionales, ¿no? El tabaco en la gestación, el alcohol, el síndrome alcohólico fetal, todo es conocido la prevalencia de los pacientes adoptados de manera internacional, especialmente de países de Europa del Este, que pueden presentar cuadros en este sentido, pues pueden simular o pueden presentarse además como un trastorno por déficit de atención, ¿vale?
a eso me refiero también a la deprivación sensorial extrema, niños que han podido estar en instituciones, ¿no? Entonces, bueno, de manera similar, por lo que quería comentarlo, pues es que existe también en estos estudios de trastornos que afectan al aprendizaje, pues esta relación, no solo en el tema de la esquizofrenia, no solo en el tema del trastorno mental grave, también en estos trastornos que afectan al aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Y que de alguna manera lo que vamos a tener de nuevo son marcadores similares. No sé si se ve muy bien la imagen, lo que quiero hacerles ver es que para llegar a los niños que tienen ese déficit, lo que tenemos que ver es que no es una cuestión únicamente de lo tienen o no lo tienen, sino que aparecen una serie de vulnerabilidades que pueden estar más en unos niños afectados en unos ámbitos más desde el punto de vista neuropsicológico, en unas áreas. Lo que quiero hacer ver es que existirían, al igual que hablamos de las esquizofrenias, pues niños con diferentes modos de expresión del trastorno por déficit de atención y probablemente no valga, digámoslo así, todo para cada diagnóstico y es muy heterogéneo, ¿vale? Y probablemente, pues en este sentido, la individualización del tratamiento médico que tenemos que hacer pues sea similar a lo que sería la individualización de lo que serían los programas educativos, ¿no? Entonces, bueno, esto es otra forma de ilustrar, pues que al igual que hablaba de los endofenotipos, que luego se complicaban con la epigenética, pues también ocurre lo mismo en los trastornos del neurodesarrollo, como pueden ser los del aprendizaje, los que también se ve que hay fenómenos, digámoslo así, ambientales que pueden alterar la expresión y pueden facilitar a modo de amplificador la clínica. Hombre, no les voy a contar nada nuevo, es cierto que muchos niños son movidos, muchos niños tienen esa vulnerabilidad, ustedes conocen bien que hay situaciones familiares estresantes, la posibilidad de que ese niño ya sea un remolino pues es mucho mayor. Efectivamente la clínica se ve afectada por circunstancias en las que el niño y la familia conviven, ¿no? Y la labor de detección, la labor de colaboración desde el punto de vista médico y colegio pues se vuelve fundamental, ¿vale? Las áreas del cerebro, de nuevo, como en los fenotipos intermedios que les decía, pues también están presentes, ¿vale? Y van a estar presentes de alguna manera consistente. Vamos cada vez teniendo más estudios y se van en una red a nivel internacional de estudios de resonancias magnéticas que van añadiendo. El estudio más potente que acaba de salir ahora en una de las revistas más prestigiosas, que es en Lancet Psychiatry, acaba de publicar pues, un artículo en este año en el que incorporaban pues, cerca de 1.517 casos de pacientes en los que se ha estudiado con resonancias magnéticas. Es una formación bastante cara y reclutar tantos pacientes es muy caro. Lo que quiero saber es que los estudios suelen incorporar 15 o 20 pacientes. Hacerlo a ese nivel, digámoslo así, arrojar luces acerca de lo que son las alteraciones en las diferentes áreas del cerebro, nos permite ver y entender mejor por qué tienen estos fallos, ¿no? Es importante entender el grado de inmadurez, fundamentalmente el trastorno por déficit de atención, lo que nos refleja es una inmadurez a nivel de la corteza cerebral, especialmente en ese área en que les hablaba anteriormente de la región prefrontal, esa zona localizada en, digámoslo así, la región orbitofrontal, esta que tenemos aquí, que es la que nos permite pensar, organizar, desarrollar con mayor capacidad de atención sostenida, ¿no? Que son los errores que con más frecuencia observamos en estos niños, ¿no? Observamos que hay una diferencia entre la línea azul, que serían los niños con el trastorno por déficit de atención, las siglas ADHD corresponden al nombre en inglés, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, y luego la línea en verde pues sería el típico niño que está en desarrollo. Lo que vamos a ver es cómo si finalmente van a alcanzar un grado similar de maduración al final del desarrollo, pero durante unos años claves, que son en los que van a recibir la educación, la inmadurez en esas regiones les puede condicionar muchísimas más dificultades, ¿vale? Esto sirve para explicar cuál sería la acción terapéutica de nuestros tratamientos. Intenta madurar el cerebro a través de la concesión de psicofármacos que pueden ayudar a esa maduración, a través de intervenciones psicoterapéuticas que pueden facilitar la rehabilitación de los niños a nivel neurocognitivo, y también la importancia de entender el manejo adecuado por parte de los padres o instrucciones que faciliten la integración de estos niños. Entonces, esto que siempre comentan los padres y que también observamos en las aulas, que es un niño muy inmaduro, es que es un niño que parece que debe estar 3 años por debajo, pues es que desde el punto de vista cortical realmente viene bastante bien explicado, ¿no?
tiene sus connotaciones desde el punto de vista incluso médico-legal. Piensa que muchas veces con los 18 años funcionan con un cerebro casi de 12 o 13 y tienen una toma de decisión que, bueno, más de un quebradero de cabeza, pues nos tocan las consultas, ¿verdad? Entonces, bueno, como les decía anteriormente, los análisis colectivos que estamos teniendo ahora mismo están permitiendo afianzar estos datos que les estoy comentando, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que quería ver con ustedes precisamente es que es un trastorno que requiere un tratamiento adecuado, porque si no va a persistir a lo largo de la vida con alteraciones, Homer, ¿vale? Y Homer-Simpson, y lo que no queremos es que eso sea el futuro, entiendo, de los niños que atendemos consultas ni de los niños que están en el aula, ¿vale? Entonces, bueno, los objetivos que dicen tanto la Academia Americana de Pediatría, la Academia Americana de Psiquiatría Infantil, la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente española, reúnen estos puntos en común, ¿vale? Por un lado, disminuir o eliminar los síntomas cardinales del trastorno por déficit de atención, por supuesto, la inatención, la hiperactividad, ¿vale? Pero también algo que pongo aquí rodeado porque creo que es un esfuerzo para todos, optimizar el rendimiento académico. Y optimizar el rendimiento académico muchas veces supone el pensar en estrategias desde el punto de vista de las neurociencias, como os hablado, que probablemente faciliten la incorporación de estos niños a un mejor currículo. El mejor funcionamiento familiar y social, lo que es facilitar la transición adulta, pues también va a depender en muchas ocasiones de que ese objetivo educativo se logre. Y de alguna manera esos años de travesía en el desierto, hasta que madure el cerebro, hasta que de alguna manera se consiga el control de los síntomas, pues de alguna manera es fundamental ese trabajo, ¿no? Y de nuevo, pues quería reflexionar con ustedes porque a pesar de que hay innumerables estudios acerca de la etiología del trastorno por déficit de atención, a pesar de que hay innumerables estudios acerca de lo que puede ser los endofenotipos, de la epigenética, realmente encontrar un artículo de qué hacer en el aula brilla por su ausencia. Entonces, claro, yo creo que hay que conseguir un conectoma, ¿no? ¿No les parece? En estos ámbitos de lo que sería la parte de salud mental y educación, y pensar que obviamente un 5% de niños en etapa educativa y con estos situaciones realmente requiere de proyectos al menos pues innovadores que nos hagan pensar en qué forma puede ser la mejor. Existen leyes ahora mismo, recomendaciones acerca de lo que sería pues, que los niños estén en primera fila, que se les dé más tiempo para los exámenes, que de alguna manera se les pueda poner los enunciados separados para intentar que el nivel de atención que presten sea apropiado, que se les separen las hojas para que de alguna manera no se confundan y no lo lean. Eso es de aplicación habitual en los colegios. Entiendo que muchos de los que están aquí presentes lo aplican a diario, ¿no? La cuestión es si eso es suficiente, si eso es necesario para todos, si hay que ver el funcionamiento en cada uno de ellos. Muchos tienen la impresión de que el darle más tiempo a un niño impulsivo no es la solución. A lo mejor el déficit de atención sí, para un impulsivo que es, digámoslo así, el rápido, es una tortura. Bueno, pros y contras, ¿no? De alguna manera del modelo de educación, porque de alguna manera no me quiero extender mucho y quiero que también haya tiempo del debate. Ustedes tienen muchísimo más experiencia que yo en el aula y probablemente me van a hacer preguntas que voy a acabar, digámoslo así, sonrojado, pero de alguna manera lo que sí quería hacerles ver es el riesgo que podemos tener de recurrir únicamente a lo que sería la parte de entender las neurociencias únicamente como aplicación del cerebro, de hallazgo únicamente biológico. Espero haberles dado a entender que no es así, que es necesario incorporar todas estas variables genético-ambientales y luego, por otro lado, pues intentar también reflexionar con ustedes sobre lo que ha venido a llamarse los mitos de la neurociencia en educación, ¿vale? Que también se ve que el pasarnos de largo tampoco es positivo. Y lo pongo porque, bueno, pues se está realizando con profesores en España y que de alguna manera pues, se ha hecho pues, en diferentes países y lo que abogan es por intentar, bueno, pues, desmitificar pues, algunas creencias, ¿no?
en este gráfico, pues de alguna manera los autores lo que presentaban es una serie de afirmaciones en los cuales, por lo que ven a la derecha de la imagen, serían los errores más comunes, ¿vale? de los mitos, ¿no? Y que son compartidos por todos los países de la Unión Europea. Todas estas gráficas de desviaciones, más o menos con unos intervalos de confianza que se solapan, son los países de nuestra zona, ¿vale? O sea que está bastante instaurado alguno de estos mitos. ¿Quieren que vayamos por alguno de ellos? A ver si lo pensamos. Bueno, uno que ya ven que el porcentaje de error es muy grande, ¿no? Los individuos aprenden mejor si reciben la información en su estilo de aprendizaje favorito. Los individuos, los estudiantes van a aprender mejor si reciben la información en su estilo de aprendizaje favorito. ¿Vale? Visual, auditivo, ¿vale? De movimiento. No. Entonces, el ambiente que son enriquecidos, digamos, respecto de Mozart, ¿vale? Mejoran en los niños preescolares. Tampoco está basado en la evidencia y demás, ¿no? Entonces, le quiero decir que hay una serie de afirmaciones en las que ha podido haber algún estudio que ha podido indicarlo, la prensa y demás, pero que no necesariamente tiene el grado de apoyo o de estudios que lo avalen, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede correr el riesgo de tomar como válido cuestiones que no están del todo estudiadas desde el punto de vista metodológico y se puede estar privando, digámoslo así, de investigaciones en niños que a lo mejor sí lo requieran unas intervenciones concretas, ¿no? Bueno, era una reflexión, a mí me pareció curioso encontrar este gráfico y bueno, quería compartirlo con ustedes también, ¿no? Y la verdad es que quedaba para su disposición, pues, para las preguntas que quisieran hacerme, comentar e intentar llegar a ese conectoma, como decíamos, entre la educación y lo que sería la parte de psiquiatría infantil por mi parte. Gracias. Y vamos a iniciar. ¿Se oye? Sí. Vamos a iniciar un poco la participación. Me parece que son muchas las que pueden surgir. Aquí no hay un encuentro entre educación y neurociencia, entre otras cosas y tantas otras. ¿Y por qué no a todo un grupo? No solamente a los que tienen síntomas que hay que atender, sino para mejorar nuestras metodologías y de la enseñanza-aprendizaje en el aula. Abrimos, por tanto, el turno de palabras. Adelante. No sé si tenemos micrófono, usted también. No hay. Pues si quieren salir aquí, Le quería plantear, yo estoy de acuerdo que efectivamente los tratamientos pueden ser buenos, pero tenemos una dificultad que era de entrada y de la que partimos y creo que todos mis compañeros están de acuerdo. Con 30 niños en el aula y 3 niños de TDAH es muy difícil poder prestar una atención adecuada y ya ese es el primer hándicap. La disrupción. No, es que tenemos 30 niños en el aula, en primero de la ESO, 3 con TDAH en una clase concreta que es real, es mi caso. Y es bien difícil poder prestar una atención directa a la que se merecen esos niños y que por tanto no pueden. Y realmente si nos dedicáramos a cada uno de esos niños tendríamos que una dificultad. Adaptaciones, se pueden hacer, trabajo, material, se les da, pero nunca pueden recibir la misma atención mientras tengamos, y luego como crítica, ese porcentaje de ratio de alumnos con alumnos también que necesitan una atención, que no solamente son de TDAH, yo tengo también alumnos motóricos, que también requieren otra especial atención, aunque quizá no tengan dificultades cognitivas. Y por otro lado nos hemos centrado en el TDAH, pero hay otras actividades también, si me permite hago una segunda intervención, y creo que en esto estamos todos de acuerdo con lo que veo. Tenemos también otros problemas que quizás se han debido a lesiones, a virus, a algún otro problema, puede ser epilepsia o epilepsia derivada de alguna otra información,
en la que yo creo que no se ha estudiado lo suficiente, o al menos yo no lo he encontrado tampoco, yo soy especialista, como es la influencia de la música, y como he visto que justamente ha citado usted el efecto Mozart, le voy a indicar, y lo conozco directamente y por experiencia personal. La música ejerce y está retirado del sistema educativo, y yo no soy profesora de música, la está retirando del sistema educativo, y la música ejerce una influencia tan positiva en alumnos que tienen problemas cognitivos, que yo estoy segura que para algunos trastornos, y se lo digo por experiencia confirmada, evidentemente en algún caso particular, que ayuda a esas conexiones neuronales que en definitiva son las que faltan en muchos casos. Y lo que sí es cierto es que las conexiones neuronales, aunque a veces puedan ocurrir problemas en una edad más avanzada, han permitido, y yo creo que en gran medida, obviamente no es el único efecto, el otro es el medicamento, el otro es la atención, las posibilidades de integración, la dedicación familiar, que en esto estoy segura, pero la música ejerce un efecto muy positivo, porque sí que ayuda, porque a veces es quizá lo único que esa persona puede desarrollar, puesto que es incapaz de saber lo que es 5×5, y que sin embargo luego ha podido volver a hacer. Nada más. Sin duda, le agradezco las intervenciones porque son pues muy precisas. Yo no tengo 30 alumnos, con un paciente que tengo en la consulta con TDAH no soy capaz de escribir la historia. O sea, que de alguna manera comprendo la dificultad y me pongo en su lugar, lógicamente, ¿no? Si se mueve, interrumpe, de alguna manera en ese espacio, ¿no? Por supuesto que esa cuestión, obviamente no puedo desde aquí darle la solución, porque comparto plenamente esa dificultad, ¿no? A la hora de poder llevar a cabo lo que serían las mejores recomendaciones para cada uno de los niños. Yo creo que en ese sentido seguramente sean esfuerzos diferentes a diferentes niveles, ¿no? Estará al nivel de la clase, estará a nivel de organización de recursos, estará a nivel de tantas cuestiones interrogantes que podamos hacer, ¿no? Desde el punto de vista neuropsiquiátrico, pues yo llevo un programa de neuropsiquiatría también en combinación con los compañeros de neurología infantil en el Gregorio Marañón, pues precisamente, miren, esta tarde que venía de la consulta, pues precisamente teníamos un caso pues de lo que se denominan ahora las encefalitis autoinmunes. Probablemente ustedes conocerán que hay encefalitis que son infecciones del cerebro, pero estas encefalitis están descritas desde hace muy poquito tiempo. Lo describió un catalán, el doctor Dalmau, o sea que tenemos ese privilegio de ser un español quien la ha descrito. Eran alteraciones que antes eran descritas como alteraciones psiquiátricas, pero ahora se ve que tienen un origen neurológico. Bueno, pues arrasan muchas veces con crisis epilépticas, con alteraciones del comportamiento, y luego tienen que volver al colegio. ¿Cómo se adaptan estos niños a la clase? ¿Cómo reciben de nuevo la educación? ¿Cómo se hacen las adaptaciones? Pues obviamente supone un reto. Los niños que tienen epilepsia fármaco-resistente, que tienen dificultades y que suponen complicaciones porque además tienen problemas de conducta, pues atajar todas esas necesidades de si tienen una crisis epiléptica, si además tienen problemas de comportamiento, supone un reto. La musicoterapia e intervenciones, bueno, no quiero decir yo en este sentido que el mito invalide lo que sean las intervenciones, ni mucho menos. Mi idea era más bien el intentar reflejar en el que en ocasiones no se llevan a cabo investigaciones acerca de la necesidad real, lo que usted plantea de qué hacer con un ratio de 30 alumnos, y de alguna manera pues se pueden llevar investigaciones que no están del todo aprobadas para su uso, o que tienen un uso más comercial u otro tipo de interés. Sí, en principio los trastornos de la aprendizaje normalmente, efectivamente, los llevan más las exploraciones dentro de los equipos psicopedagógicos, ¿no?
muchas ocasiones pueden entrar por la parte de neurología infantil, se le realizan las pruebas. Normalmente suelen darse acomodaciones educativas. Los psicólogos cognitivos, los neuropsicólogos, pueden hacer también más baterías de pruebas para poder hacer la necesidad de establecer mejor la necesidad de estos niños. El campo de la neurociencia educativa propone que la discalculia puede ser uno de esos ejemplos, como ocurre con la dislexia, que se puede avanzar más en el conocimiento. Ahora mismo las definiciones son bastante groseras, ¿no?, en cuanto funciona o no funciona el cálculo, y el hilar más fino acerca de las intervenciones es una de las áreas de trabajo que proponen desde el campo de la neurociencia. Yo digo que desde el campo de la psiquiatría infantil le ocurre un poquito lo que comenta, que se queda en ese vacío en el que no corresponde a muchas disciplinas, pero al final nadie acaba por recogerlo, salvo que se incluya dentro de otros problemas de aprendizaje mayor, ¿no? Normalmente lo suelen llegar más, como le digo, los compañeros de neuropsicología, que son los que en definitiva al hacer esas pruebas hacen las recomendaciones luego a los equipos de orientación. Pero de nuevo a veces falta esa traducción entre lo que son las pruebas aplicadas, el trastorno detectado y qué hacer en clase. Yo creo que ahí es donde ese diálogo en ocasiones no está del todo definido. Lo digo porque yo a veces tengo que ser de traductor finalmente y a veces pues lo entiendo, bueno, pues vamos mirando sobre la marcha y reconozco que a veces también hay límites en la parte del emisario. Si quieres luego al término lo puedo mirar ahora mismo de nombre, así no te diría la referencia de este autor, ¿vale?, donde están los trabajos sobre discalculia, ¿vale? Adelante. Yo tenía una pregunta sobre si hay estudios sobre el impacto de una práctica deportiva intensa, no me refiero a Margarita, sobre una práctica deportiva intensa en los niños con TDAH, si es beneficioso o si es indiferente o si no hay beneficios. Por ejemplo, una de las cuestiones que ponía en los neuromitos, los mitos de la neurociencia, era si el ejercicio físico, que de alguna manera esté centrado en la coordinación, puede mejorar las habilidades de lectura. Eso comenta. Pues no, ¿vale? Eso es uno de los estudios que podrían haberse realizado con algunos tipos de entrenamientos más de tipo de psicomotricidad, por ejemplo. Pues eso no mejora. El entrenamiento en los niños con trastorno por déficit de atención, lo que indican algunas de las guías terapéuticas, que el ejercicio intenso les puede ayudar en el control de síntomas. Entonces, como forma de pautas no farmacológicas, se incluye en ocasiones la realización de ejercicio organizado, segmentado. Al igual que lo tenemos dentro de algunas de las recomendaciones, el ejercicio físico como intervención no farmacológica, por ejemplo, en el tratamiento de los cuadros depresivos en la adolescencia, ¿vale?, que puede favorecer, en este sentido, por el desarrollo de endorfinas endógenas, un aumento de lo que sería el bienestar, ¿vale? O sea que hay algunas recomendaciones que tienen ciertos niveles de evidencia. Dentro de los niveles de evidencia, como bien saben, pues existen ensayos clínicos randomizados, doble ciego, otros que tienen un menor, que serían estudios abiertos, otros son cartas de opinión, ¿no? Entonces, de alguna manera, este grado de evidencia no comparte muchos estudios randomizados, pero sí están aprobados en alguna de las guías, ¿no? Algunas de las cuestiones que vemos de recomendaciones, pues a veces aparecen para muchos trastornos retiradas o adicciones, ¿no? Pues el azúcar. No dar azúcar a los niños hiperactivos, o la retirada de glucosa, o retirada de determinados colorantes, ¿no? Eso no se ha visto que de alguna manera tenga un grado de evidencia grande, ¿no? Se está viendo ahora últimamente que los trastornos neuronales están aumentando. ¿Se ha hecho algún estudio, se ve alguna línea para ver la causa de esta situación? Porque se está aumentando todo. No solo el trastorno por déficit de atención y hiperactividad se mantiene más o menos estable en las cifras. Por ejemplo, uno de los que sí se ve que ha aumentado significativamente y de manera llamativa son los trastornos del espectro autista, por ejemplo.
ejemplo, en los últimos años el incremento en la prevalencia de los estudios es mayor. Son diferentes explicaciones las que pueden dar lugar a ese efecto. Por un lado tenemos una mejor detección, hay más equipos, más desarrollo de equipos de psiquiatría infantil. Eso, todavía saben ustedes que la especialidad no está reconocida en nuestro país, es de los pocos que no están, pero los equipos están en desarrollo y puede haber un aumento de la sensibilidad de las familias, de los colegios, de los profesores a la hora de detectarlo. También los criterios pueden que se hayan hecho más laxos y permitan la detección. No es lo mismo el autismo clásico que el espectro autista. Eso también lo puede explicar. Luego hay factores ambientales, factores que pueden estar influyendo. Hay muchos estudios que avalan que puede haber cuestiones más medioambientales, tóxicos, por ejemplo, que pueden estar en la relación del incremento de trastornos del neurodesarrollo, y se está haciendo muchas investigaciones a ese nivel, ¿no? Bueno, pues en principio cuestiones genéticas, la edad avanzada de los padres también se asocia a la aparición de trastornos del neurodesarrollo como puedan ser retraso mental y el autismo. O sea que puede haber una combinación de múltiples factores que en definitiva nos den digámoslo, ese aumento de prevalencia, ¿no? Luego no hay que confundir aumento de prevalencia en estudios epidemiológicos con aumento de prevalencia en las consultas. En ocasiones pues, puede haber, digámoslo así, un hiperreconocimiento de los trastornos, pero no necesariamente reciben el tratamiento que deberían recibir, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues en estudios americanos, por ejemplo, se entiende que hasta el 45%, disculpen, de los pacientes que deberían recibir un tratamiento por TDAH no lo reciben. Entonces se habla a la vez de hipermedicalización e hipomedicalización, o sea que de alguna manera se pueden dar fenómenos en determinadas áreas de mucho diagnóstico, especialmente en zonas más universitarias, más de estudio, y en otras a lo mejor de menos detección, y se pueden tener los dos problemas. Si os parece, vamos acabando. Ha pedido la palabra Aurora. Hay padres que atribuyen de manera causal el trastorno a que no prestan atención porque solo están jugando a las máquinas. Es cierto que se pueden dar explicaciones también en múltiples niveles. Es cierto que los niños con trastorno por déficit de atención tienen unos mecanismos de recompensa que buscan más la inmediatez, ¿vale? Con lo cual el feedback que les puede dar el juego, y es muy alto, el ganar puntos, más inmediato que eso no hay nada, y de alguna manera el esfuerzo que supone aprenderse algo de memoria que cuesta trabajo versus el subidón que me da verme convertido de repente en líder y además capitán y reconocido online y subir a un torneo, la competencia es bastante desleal. El problema en ocasiones no solo con los niños con trastorno por déficit de atención, lo vemos también con niños que pueden tener problemas de autoestima, que de alguna manera incluso abandonan el colegio, hay mucho absentismo escolar, en ocasiones se convierte en un verdadero problema sacar a esos niños de la casa para ir al colegio. Realmente es una situación en ocasiones casi rosa, lo que los japoneses llaman el hikikomori, estos adolescentes que se quedan aislados en el domicilio, ¿no? Entonces yo creo que hay la misma conducta puede ser explicada por múltiples motivos, ¿no? Y esa adicción a las nuevas tecnologías puede responder, como le digo, a un fenómeno de recompensa inmediata, puede ser utilizado como vía de sustitución de recompensas que en la vida cotidiana son mucho más complicadas de mirar y de obtener, pueden servirme para no relacionarme con el mundo y evitar mi ansiedad social. O sea que lo que le quiero hacer ver es que normalmente lo que tenemos que ver es lo que subyace, ¿no? Lo que está por debajo a la hora de intentar entender mejor ese análisis de conducta, ¿no? Pues
pues si os parece, acabamos ya. Aquí le damos las gracias.